Bien, damos inicio a la clase de ética profesional. Aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 1 de la tercera unidad. Vamos a estar hablando de lo que es la ética en la sociedad y las instituciones, cómo poder aplicar lo que es la ética. Primero vamos a hablar de la ética en la sociedad y las instituciones. Anteriormente, pues estuvimos hablando de qué es la ética. em, Hablamos del profesionalismo, ¿verdad? Y que es importante que dentro de nuestro ámbito laboral o donde nos desenvolvamos, pues sepamos que hay una forma correcta de comportamiento. Unido a la ética, pues está la moral, que la moral rige la forma correcta o adecuada de actuar en base a nuestros valores morales, a nuestros principios y que de una u otra manera pues nos regula nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, ¿verdad? La ética y la moral van de la mano, no puede haber ética si no hay moral y viceversa, ¿verdad? Entonces, la ética en la sociedad, ¿qué es importante o por qué es importante la ética dentro de la sociedad y las instituciones? En primero, dice la sociedad es la unión moral y estable de varios individuos que vamos a ver aquí. Dice, la sociedad es la unión moral y estable de varios individuos que persiguen un fin común y que obran dirigidos por una autoridad. Una sociedad constituye una persona moral con todos sus derechos y todas sus obligaciones correspondientes. La sociedad consta de los siguientes elementos. Primero, elemento material, que es el número de individuos que la integran. Segundo, elemento formal, o sea, el vínculo moral que alcanza en virtud de la concordancia con voluntad y la combinación de acciones. Tercero, la autoridad o potestad para coordinar la actividad de los socios y para obligar a estos a cooperar con sus actos para la consecución de bien común. Entonces, la sociedad es aquel grupo, es aquella unión de personas em, que de una u otra manera tienen que cumplir con derechos y con obligaciones, cada uno de ellos de manera individual. La sociedad es una unión, no solamente una unión de personas, sino también una unión de moralidad o de actos correctos que se van a ir dando dentro de las interrelaciones que hay dentro de esta misma sociedad. La sociedad está compuesta por el elemento material, que son las personas, el elemento formal, que sería la moral o la conducta, la forma correcta de actuar, y la autoridad o potestad. Pues aquí claramente sabemos, ¿verdad?, que la autoridad pues es aquella que rige o que establece cuáles serán las formas correctas de acción dentro de la misma sociedad. La ética es una de las preocupaciones más importantes en el mundo actual, sin embargo, es una de las menos estudiadas. Su estudio trata sobre si ciertas prácticas específicas son o no aceptables. El deber y la obligación, la moral es una forma de la conciencia social, por lo tanto, depende de las relaciones económico-sociales en la época. No hay normas eternas. Cada clase social tiene sus propias normas. En una época determinada predomina la moral de la clase dominante. Entonces, pues a medida de que las sociedades van avanzando, pues así va también avanzando la forma de conducta, el establecer lo bueno, lo malo, el establecer parámetros a respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que la ética es algo que no se toma tanto en cuenta, ¿verdad? No es tan importante hoy en día dentro de nuestra sociedad, pues vemos que hay muchas personas, yo siempre he dicho que hay profesionales en vastedad, pero de profesionales hay profesionales, es decir, gente que realmente se ha preparado, gente con valores, gente con moralidad, gente con conciencia, con humanismo,
y que esto le permite pues ser un gran profesional. Pero hoy en día pues vemos que nuestra sociedad carece de todo ello, ¿verdad? La manera en que la sociedad ha ido evolucionando, hoy en día lo bueno es visto como malo y viceversa, lo malo es aceptado y visto como bueno y es más, es hasta aplaudido por nuestra propia sociedad. ¿En dónde radica esto? Radica en la falta de valores. Entonces, la ética viene a regular esa forma correcta de actuar, sumando a la ética la moralidad, que la moralidad pues, nos permite tener una conciencia individual respecto a nuestros actos, pero la moral y la ética van a ser aplicables dependiendo del tipo de sociedad y el avance que ésta haya tenido. Un ejemplo dice, el mandamiento no robarás. En el comunismo, suprimida la propiedad privada de los medios de producción, la abundancia para todos según sus necesidades, no será necesario cumplirlo. Actualmente existen algunos problemas morales que requieren de atención urgente, como son el aborto, la eutanasia, la prostitución, la drogadicción, la corrupción, la agresividad individual y social, el racismo, el desarrollo sustentable y ecología, la política y el papel de los jóvenes. Entonces, anteriormente, si vamos a un análisis, por eso decimos que la ética y la moralidad van avanzando conforme la sociedad también avanza, dice el mandamiento no robarás. Esto es algo muy importante. Claramente nosotros sabemos que es un mandamiento que nuestro Señor estableció y que nosotros debemos cumplir como parte de una forma correcta y de obediencia al actuar. Pero hay situaciones en donde ahora pues se les tiene que dar prioridad y han desatendido, o sea, bueno, no robarás, es un mandamiento, lo hacen y da igual, o sea, no la sociedad no presta atención, no es algo que altere, no es algo que cause indignación, sino, bueno, ya se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Pero vienen temas más fuertes, hay problemas morales dentro de nuestra sociedad en donde requiere y ahora es urgente que se aplique mayor atención. Por ejemplo, en Guatemala, así como en muchos países centroamericanos, sabemos que no está autorizado el aborto. Sin embargo, hay lugares clandestinos en donde se practica. La ley dice no, pero más allá de una ley, una conciencia moral, una serie de valores o virtudes que nos hagan entender pues que eso no es correcto. Hoy en día muchas señoritas practicando el aborto de manera clandestina, la eutanasia, la prostitución también se da en nuestro país. No es legal, pero pues se da también. La drogadicción, la corrupción, o sea, un sinfín de situaciones que quizá ahora ya no es tanto como, bueno, cuidemos el no robará, sino hay situaciones fuertes en donde la sociedad no ha reaccionado o si la sociedad lo ve, pues lo ignora porque dice, bueno, eso es parte ya de nuestra rutina, ya está como que implementado dentro de nuestra sociedad, no le vamos a prestar tanta atención. Sin embargo, pues tenemos que entender, ¿verdad?, de que pues es importante que nosotros apliquemos valores, que nuestra conducta moral esté establecida en todos los espacios y en todos los ambientes específicos. Dice, el progreso económico, científico, técnico y político social de los estados de Europa ha propiciado el surgimiento de la sociedad del bienestar, de la abundancia y de su consumo. Esta sociedad presta un amplio abanico de perspectivas y ofrece un inmenso cúmulo de posibilidades al saber. Posibilidades de riqueza. La propaganda y los medios de comunicación cotidianamente nos presentan una enorme variedad de bienes y riquezas, los lujos de las élites, las grandes mansiones y los grandes automóviles, el reconocimiento social y la fortuna de las personas prestigiosas, de los grandes arquitectos, de los escritores ilustres, posibilidades de oficio y profesiones. Se nos ofrece una serie prácticamente una serie prácticamente indefinida de carreras y empleos, por ejemplo, ingenieros, médicos, economistas, artistas, pintores, empresarios, deportistas, entre otros. Posibilidades de comprar. Nuestros mercados nos brindan una gran cantidad de
a artículos como joyas, automóviles, ropa, electrodomésticos, tecnología, entre otros. Y la propaganda intenta convencernos de que todo se encuentra al alcance de todos. Posibilidades lúdicas. La publicidad nos informa de los más seductores espectáculos y actividades. Constantemente se nos ofrecen viajes, excursiones, posibilidad de admirar este u otro deporte, museo, gimnasio, entre otros. Es decir, somos atacados, estamos siendo bombardeados, por decirlo así, de una serie de situaciones o de opciones que probablemente estén o no estén a nuestro alcance. O sea, lo que la sociedad presenta es tan amplio y nos ofrece una serie de opciones y esto crea cierto interés en el hombre. Y muchas veces por querer alcanzar, como lo dice acá, por ejemplo, poder alcanzar los bienes materiales o la riqueza, el desear alcanzar una profesión, posibilidad de comprar cosas o posibilidades lúdicas. Todas estas opciones que nosotros tenemos, de una u otra manera, crean como un tipo de ambición en el ser humano. Y muchas veces cuando el ser humano carece de valores, carece de moralidad, logra el alcance de estas opciones que se nos han ofrecido y lo hace de manera errónea, lo hace de manera incorrecta, lo hace a través de medios no adecuados. ¿Por qué? Porque el enfoque en la persona se centra más en el resultado, en obtener o alcanzar algo, ya sea algo satisfactorio o material, sin importar qué intervenga o qué voy a poner yo en tela de juicio. Entonces, eso ha provocado, hoy en día, pues ha provocado el tener diversidad, ha provocado la pérdida de valores, en donde no hay una conciencia, pero es importante que la sociedad en sí, pues, fomente que cada uno de nosotros como individuos, pues también podamos a través de nuestra conducta, a través de nuestros actos, pues podamos reflejar una forma correcta o adecuada de actuar, porque aquí vemos que hay posibilidades de riqueza. Muy bien. ¿Cómo voy a alcanzar yo la riqueza? La voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a trabajar, voy a luchar por alcanzar bienes materiales. Esa puede ser la vía correcta. Pero ahora se nos han ofrecido, o ustedes saben, ¿verdad? Mejor que yo, pues ahora hay opciones más fáciles de obtener todo esto sin necesidad de ver un sacrificio puesto en marcha. Entonces, todo esto, todas esas formas erróneas o incorrectas de actuar, pues de una u otra manera han desviado a la juventud, han desviado a la sociedad en general y como les decía inicialmente, pues ahora lo bueno es visto como malo y viceversa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que nuestra conducta dentro de la sociedad debe ser una conducta basada en valores, una conducta ética, en donde sí no es malo, no estoy diciendo que sea malo el deseo de tener posibilidades materiales o de algún oficio o profesión o de comprar algunas cosas o tener algún tipo de distractor. Eso no es algo malo. Lo malo es que no incorporemos valores dentro de, al momento de querer alcanzar algo, que no seamos conscientes respecto a lo que es bueno y lo que es malo, a lo que podemos o no podemos hacer dentro de nuestra conducta. Entonces, el querer alcanzar, el querer crecer profesionalmente, el querer tener un carro, una casa, eso no está mal. Eso, de hecho, es parte del desarrollo, del crecimiento del ser humano y es algo que así debe ser, pero debemos cuidar la manera en que deseamos alcanzar, que nuestra conducta sea correcta, que no cometamos ningún hecho delictivo, que lo hagamos siempre con esmero, con esfuerzo, con dedicación, para que posteriormente pues podamos ver los resultados de nuestro sacrificio realizado. Ese debe ser el buen camino o la buena guía, pero no desviarnos, ¿verdad? Por personas que carecen de valores, no desviarnos a cosas erróneas, pues que lo único que van a traer a nosotros son consecuencias y ruina. La ética ante el mundo global. ¿Qué pasa con la ética? Hoy muchas personas pueden tener conocimiento, pueden tener una capacidad intelectual, pero no tienen ética. Ese es un gran problema y es una realidad social. Esto es algo que es la ética, pienso yo, al hacer un análisis, pienso que la ética es algo individual. ¿Por qué? Porque dijimos que la ética
sobrevive si hay moral. Y la moral son valores, son principios que nosotros ponemos en práctica constantemente. Esos valores y esa moralidad que nosotros aplicamos, pues se nos fue enseñada desde muy pequeños, pero está en nuestras manos el deseo, está en nuestras manos el aplicar o no esas virtudes o valores. Entonces, la ética es algo individual, no es, por ejemplo, pues sabemos que hay diferentes reglas de cómo actuar correctamente y que a esto le vamos a llamar ética o los códigos correctos de actuar dependiendo de las áreas en las que nos desenvolvamos. Hay códigos, hay formas correctas. Pero depende de nosotros, depende de nuestros valores, si las queremos aplicar o no, simplemente los vamos a ignorar, los vamos a obviar, vamos a desatender realmente el punto, ¿verdad? De que es importante pues aplicar valores. Esto va a depender de nosotros. Entonces, dice la ética ante el mundo global. Los mercados desempeñan una importantísima función en la economía global, en el sistema socioeconómico de un país y en todas las empresas, a diferencia de los años 70, donde los mercados eran más domésticos. Actualmente vivimos una economía global, donde el comercio mundial está creciendo 3 veces más rápido que la producción mundial. Las organizaciones no ignoran la importancia de las cuestiones y problemas éticos. El 75% a 80% de las principales empresas estadounidenses tienen códigos de ética para sus empleados. Mira, hay un código de ética para cada una de las áreas en donde nosotros nos desenvolvemos. Ahora, que los apliquemos, eso ya es distinto, ¿verdad? Pero hay códigos de ética, maneras correctas de actuar. Por ejemplo, ustedes que están en el área secretarial, ustedes van a tener información confidencial de la empresa, del jefe, de algunas acciones que se realicen de manera interna y parte de su ética profesional es la prudencia, es la discreción. Usted no puede ir y comentar lo que está sucediendo con otras personas, compartirlo, hacerlo público, ¿verdad? Simplemente usted tiene que ser alguien discreto. Por ejemplo, de repente usted va a ver una situación un tanto comprometedora de parte de sus autoridades o de parte de la organización, su trabajo y su deber es cuidar, es evitar que se transmita esa información y que llegue a todos, que se haga pública. O sea, usted tiene que ser una persona muy correcta en cuanto a su vestimenta, a su vocabulario, a su forma de expresión. ¿Por qué? Por el área en la que usted se encuentra. Ustedes no ignoran eso, ¿verdad? La famosa frase, ¿verdad? Y que lamentablemente, pues en el área secretarial se tienen ciertas ideas un poco erróneas, ¿verdad? Entonces, en el área en que ustedes se encuentran es un área muy delicada, en donde ustedes no solo tienen que cuidar ser discretas con la empresa o con la información de esta, sino también con sus compañeros de trabajo, con el jefe, con las autoridades. Deben ser personas muy cuidadosas para evitar caer en las situaciones que comúnmente hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, cada área tiene una forma correcta de actuar. Por ejemplo, yo estoy en el área docente y hay un código moral, hay una ética para esta área. Nosotros, si bien es cierto, pues ustedes saben, tratamos en la familia en Galeana, pues de que haya compañerismo, de que haya unión, que ustedes como jóvenes se sientan identificados con la institución, con nosotros, pero hay un límite. Ese límite se llama respeto. Entonces, yo puedo ser una persona social, puedo ser una persona abierta, puedo dirigirme a ustedes, pero lo debo hacer con todo respeto, lo debo hacer de tal modo que guarde la distancia entre el alumno docente. Entonces, hay un código de ética, hay una forma correcta que a mí me indica cómo es que puedo o no puedo actuar dentro del ámbito o en el campo en que yo me desenvuelvo. Por ejemplo, ¿qué pensaría usted si en algún momento usted sale, de repente y usted está paseando y de repente me encuentro en una situación incómoda? Por ejemplo, me encontraría, qué sé yo, ebria o me encontraría fumando o teniendo una actitud errónea. Y usted dirá, bueno, cualquiera se va a sorprender y va a decir, bueno, ¿y cómo es posible que la profesora esté actuando de esta manera? ¿Por qué? Porque nuestra
nuestro campo, en el área en donde nosotros nos desenvolvemos, no es aceptable este tipo de conductas. Nosotros debemos guiar a los jóvenes, a las señoritas, inculcar valores, inculcar un conocimiento, ampliar también ese conocimiento y esas destrezas. Por ende, en algún momento pues nosotros llegamos a ser una figura pública, en donde muchos ojos, personalmente me ha sucedido, ¿verdad? De repente yo voy en la calle, voy caminando y de repente alguien me saluda, personas mayores y mucho gusto, que le vaya bien. Y yo sé claramente que probablemente son padres de familia que en algún momento pues nos han visto en el establecimiento y obviamente pues yo tengo que cuidar mi conducta, tengo que cuidar mi ética profesional. Entonces, esto me dice a mí que al momento de que yo analizo y entiendo que hay una forma correcta de actuar en cada una de las áreas donde nos desenvolvemos y que lo debo hacer con valores, lo debo hacer con conciencia moral, entonces allí yo estoy aplicando la ética dentro del ámbito, dentro de la empresa donde yo me desenvuelva. Dice, si bien el mundo parece estarse achicando en algunos aspectos, la necesidad de respetar y acatar los valores éticos de otra nación es sumamente importante. La existencia de la información accesible significa que hay menos excusas para ignorarlas. Es necesario conocer las costumbres de un país para no ofenderlas sin querer. El comportamiento ético permite que a un individuo u organización se le permita o no seguir haciendo negocios en otro país. Y esto también es algo muy cierto. Para no ir tan lejos, por ejemplo, usted sabe cómo es la forma correcta, cómo se puede comportar en su casa, qué puede decir, qué no, cómo actuar, cómo no actuar. Usted conoce la estructura interna de su hogar. Para no ir tan lejos y sin hablar de países, usted va a la casa de alguien más, usted debe guardar la compostura. Usted debe ser una persona discreta, debe ser una persona educada. Usted tiene que dejar una buena impresión, por ende su conducta va a ser regulada. Entonces pasa lo mismo. Aquí lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, imagínese que a usted le toque ir, viajar a Honduras, un ejemplo, usted llega allá, pero resulta que usted en ningún momento se tomó la molestia de leer, de informarse respecto a cómo es la cultura de ese país. Si usted comete o realiza un acto, alguna palabra, puede de una u otra manera dañar u ofender la integridad de estas personas. Entonces, es importante que entendamos que en todos los ambientes, que en todos los espacios, que en cualquier lugar va a haber un tipo de ética, va a haber un tipo, de hecho, los valores y la moralidad, hay valores sociales y hay valores universales, es decir, el respeto, la justicia, la honestidad, la tolerancia, todos estos valores, así como se practican acá, así se practican en cualquier parte del mundo. O sea, los valores son valores, pero la cultura en diferentes lugares es distinta. Entonces nosotros tenemos que cuidar esos aspectos, ¿verdad? Si yo voy a ir a un nuevo lugar, pues indagar, conocer un poquito más, prepararme, cuidar, ser discreta, aplicar valores para no ofender o no caer a alguna situación incómoda, ¿verdad? En donde pues me vea comprometida y pues yo pueda dañar la integridad de algunas personas, ¿verdad? Es algo muy importante. Entonces, la importancia de la ética en la sociedad es sumamente importante. Pero esto, ¿dónde inicia? Esto inicia en los hogares. Es el primer escenario, es la primera escuela que nosotros tenemos, es donde nos deben guiar, en donde se nos ha orientado respecto a lo bueno, lo malo, lo que puedo y no puedo hacer, es que es muy importante. Entonces, si en algún momento nosotros hemos carecido de alguna enseñanza, pues aquí está el punto, ¿verdad? Que aprendamos, que no solo lo veamos como conocimiento teórico o como parte de la formación académica, sino lo veamos como parte de la formación personal que debemos tener. Una persona educada, una persona ética va a ser bien recibida. Una persona, qué sé yo, sin valores, una persona sin ética, una persona, qué sé yo, una persona altanera, una persona abusiva, una persona maleducada, una persona vulgar, definitivamente va a ser rechazada. Entonces, no tanto por la aceptación o por el rechazo, nosotros debemos aplicar la ética, sino porque esto nos va a dar a nosotros una distinción.
Nosotros vamos a cuidar nuestra conducta, vamos a saber que hay lugares, ambientes y espacios correctos en los que nosotros podemos, con personas también tenemos que entender que no con todas las personas podemos ser de igual manera. Con algunas personas, dependiendo de la posición, pues debemos aprender a ser serios y respetuosos. Con algunos otros, por el nivel de confianza, pues se va a dar un poquito más de libertad, pero aún así, aunque haya confianza, nosotros debemos cuidar también la manera y el trato correcto hacia los demás, cuidando nuestra moralidad y la ética como profesionales. Ética y mercado. Vamos a ver este último tema el día de hoy. ¿A qué se refiere? La ética y el mercado. Dice, definitivamente, un sistema que alienta el egoísmo, el materialismo y el espíritu de lucro es inmoral. Vean, ahí claramente lo vemos. Egoísmo, materialismo y espíritu de lucro es algo inmoral. La primera ventaja de este sistema es que le permite libertad, es decir, que la gente viva como le parezca mejor y que hace dentro de lo posible que las consecuencias de las acciones recaigan sobre quienes las realizaron. En este sentido, se trata de un régimen basado en la libertad con responsabilidad individual. Podríamos decir que aquí estamos hablando ya un poquito de liberalismo. Bueno, todos tenemos libertad de actos, todos, todos, todos. Nadie puede dominar a nadie, todos somos libres e independientes, tenemos capacidad, tenemos juicio y por ende, pues nosotros podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando nosotros actuamos de manera liberal, entonces ahí ya caemos al liberalismo. Hay una diferencia entre la libertad y el liberalismo. El liberalismo nos va a dejar actuar y hacer lo que nosotros querramos, actuar como lo dice ahí de manera egoísta, de manera materialista, lucrando constantemente en todo lo que hagamos, haciendo cosas deshonestas o deshonrosas, porque estamos en una situación de liberalismo en donde no analizamos ventajas, desventajas, no tomamos en cuenta las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en donde sí, nuestra actitud es de libertad o de liberalismo y cuidar nuestras acciones constantemente para evitar pues caer a la ruina, para evitar dañar a otras personas, para evitar o dejar de ser íntegros, ¿verdad? Eso lo debemos cuidar bastante. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta acá por cuestiones de tiempo. Estamos hablando de cómo es que la ética se mueve dentro de la sociedad, qué es lo que nos aporta la ética, cómo podemos actuar nosotros correctamente. Así que vamos a concluir con esto la primera parte de la guía de estudio número 1 del tercer bimestre. Primero Dios, la semana próxima pues estaremos viendo algunos otros puntos referentes a la ética y cómo podemos desarrollarnos o desenvolvernos dentro de la sociedad de manera ética o de manera correcta. Con esto concluimos entonces la clase del día de hoy.